En mi caso, bueno, soy Antonio Escármeta, soy en este caso el profesor de la Universidad de Murcia y además tengo la doble gorro, en el sentido, por eso mi presentación quizás viene bien que sea ante la de Javier, que yo soy el responsable del proyecto de Smart City de Murcia. En ese sentido, pues con algunas de las gentes con las que hemos estado, que estamos aquí, que se han presentado anteriormente, hemos discutido muchas veces sobre temas, distintos aspectos relacionados con el despliegue. Con lo cual, pues bueno, también intentaré contar de alguna forma también una visión un poco más práctica de cómo estamos intentando llevar algunos de estos elementos a soluciones específicas dentro de la ciudad de Murcia. En concreto, el proyecto Mi Murcia, que es uno de los que fue seleccionado por Red.es en la convocatoria de ciudades inteligentes y que, bueno, que está a punto de salir lo que es el concurso, en este caso, de los 8 millones de euros que corresponde al proyecto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, juego hoy con los dos gorros, el gorro de más investigación, en ese sentido, donde fundamentalmente nosotros lo que hemos estado haciendo durante bastantes años, desde hace, bueno, nosotros empezamos en el ámbito de la seguridad, fundamentalmente, de ahí hemos evolucionado a temas de Internet de las Cosas. De hecho, con Javier, que sería el siguiente ponente, nos conocemos de hace muchos años en ese tipo de problemática y fundamentalmente ahora lo que intentamos es ver todo ese impacto, esos elementos, cómo encajan dentro de los problemas de ciudades inteligentes y en concreto intentando aplicarlo a problemas reales en ese sentido, como pueden ser ciudades o algunos otros escenarios como después verán, ¿no? Entonces, fundamentalmente, a mí lo que me gusta quizá utilizar muchas veces esa transparencia porque demuestra un poco el cambio del paradigma que significa, primero, Internet de las Cosas y segundo, el impacto que tiene sobre las ciudades, ¿no? Al final lo que se produce es que estamos en una evolución, un cambio, una revolución, según algunos, lo que se llama la tercera ola de Internet, por eso lo de los números, ¿no? En ese sentido, donde fundamentalmente lo que menos preocupa ahora es qué es lo que hay al otro lado de una comunicación. Podría ser una persona o puede ser una cosa, puede ser en este caso una bombilla, lo que sea, pero al final hay una entidad que es capaz de comunicar y ese es el cambio radical. Tenemos elementos que no sabemos qué son, en este caso, que son capaces de mandar información a otro extremo, a otro punto, y todo eso es digitalizado. Y ese es el cambio de la transformación que se está produciendo ahora mismo, que se aplica obviamente a ciudades, pero se aplica también a muchos otros escenarios, ¿no? Ese es el gran paradigma de Internet de las Cosas. Obviamente, cuando esto lo llevamos, cuando tenemos que, al otro lado tenemos cualquier cosa, pasamos de ciudades, ¿no?, que no son inteligentes, o queremos decir que no son inteligentes al día de hoy, ¿no?, en las típicas despliegues que podemos encontrar, a cosas mucho más, ¿no?, es decir, el nirvana, ¿no?, ciudades donde somos capaces de controlar todo, saber de todo, que todo lo llevamos en el móvil y sabemos toda la información que está pasando, ¿no? En ese proceso de transformación que se está produciendo ahora mismo, obviamente hay una serie de retos que están apareciendo y que son los que de alguna forma hay que tener en cuenta y los que viene muy bien, como he dicho anteriormente, toda la investigación que está haciendo en otros ámbitos, en ámbitos como el de Internet de las Cosas, en ámbitos de la ciberseguridad, para ver cómo afectan a este tipo de nuevos escenarios en los cuales podemos tener cualquier tipo de dispositivo conectado y pueden estar dando información de formas muy diferentes a muchas entidades, ¿no? Entonces, en general, y yo creo que se ha ido comentando a lo largo de las presentaciones de hoy y se puede obviamente discutir más o menos, en general hay una serie de retos que se están produciendo en este proceso de transformación y donde fundamentalmente la parte de seguridad y obviamente también la parte de privacidad claramente se ven embuidas, ¿no? Sí, primero, en muchos casos estamos hablando de los dispositivos, es decir, la capilaridad de los puntos de generación de información no tiene precedentes con los problemas que ha habido hasta ahora. Eso tiene un impacto importante en la parte de seguridad, porque ya hasta ahora, es decir, hay un control o hay, como se ha planteado en INCIBE, es decir, cada año va incrementando el número de ataques o de posibles vulnerabilidades, pero el problema es que ahora ese número de vulnerabilidades crece de forma exponencial, porque ya tenemos dispositivos de cualquier tipo que pueden estar siendo integrados en la red y pueden empezar a mandar información. Y a partir de ese momento, como he dicho antes, la bombilla que es capaz de generar la información está siendo un posible punto de ataque. Luego, la escalabilidad de ese problema es uno de los grandes temas que hay ahora mismo. De hecho, en la Comisión ahora mismo, uno de los problemas que se está intentando definir es lo que se llama el Trusted IoT, es decir, cómo crear un etiquetado que nos permita que cuando cojamos un dispositivo y lo pongamos en nuestra casa, tengamos algún nivel de confianza de que eso es seguro y que no es un producto, un fake, un dispositivo fake que alguien lo ha generado y nos lo pone y nuestra casa directamente explota
toda la información que tenemos en nuestro escenario, ¿no? Es decir, el ser capaz de hacer ese procesamiento no es trivial, básicamente porque no es hablar de que, no estamos hablando de 3 sistemas operativos, que son los, o 4 o 5, que son los más normales al día de hoy. Estamos hablando de que cualquier dispositivo está hecho de su padre y de su madre, hecho por un fabricante cualesquiera, y que es capaz de generar un problema de seguridad, sencillamente porque no se ha hecho el diseño correcto en su generación, básicamente, ¿no? Pero la otra parte también muy importante, que tiene que ver con la presentación, por ejemplo, también, esta mañana se ha hablado también de la parte de IBM, es el volumen de datos. Ya no solamente el hecho de que los puntos finales generen datos y puedan crear vulnerabilidades, es que la cantidad de información que toda esa multiplicación de puntos está generando y la posibilidad de correlacionar informaciones que provienen de todos esos puntos, además genera un nuevo volumen, una segunda derivada, que es la capacidad de predecir, a identificar o correlacionar informaciones que en principio se podrían haber diseñado con un cierto nivel de control, pero que al ponerse en común descubre nueva información que es la que está generando y que puede controlar de alguna forma cierta información que puede ser crítica en ese sentido, ¿no? Esa segunda derivada, que es quizá ahora mismo el segundo problema que el que nos estamos encontrando. Obviamente eso tiene que relación con lo que se ha hablado del Big Data y la posibilidad, obviamente, de realizar Deep Learning, ¿no? Análisis profundo sobre los datos que se están generando, ¿no? Y finalmente, como hemos dicho, bueno, también los temas que al final los ciudadanos también participan en este proceso. Es decir, al final, una entidad más de ese proceso es el propio ciudadano, en este caso estamos hablando de las ciudades, ¿no? El tipo ciudadano que con su dispositivo, en este caso un móvil, es capaz también de proveer información. ¿Cuánta gente provee información continuamente sin ningún control sobre su localización, sus preferencias, etcétera? En algunos casos, sencillamente por desconocimiento, o en algunos casos por interés, que después comentaremos. Y parte de la necesidad puede ser de que, oye, a mí me interesa dar información si yo recibo algo a cambio. Si no recibo a cambio, restringo la posibilidad de información que voy a producir. Pero bueno, son informaciones que están ahí y en algunos casos, nosotros tenemos, por ejemplo, estudios hechos sobre Twitter, sobre Flickr, de que la información está geoposicionada, con lo cual tenemos información completa en ciudades enteras sobre qué hace la gente durante el día. En ese sentido. Y eso está generado y está ahí disponible. Hay una base de datos, de teras de datos, donde uno va, coge y está toda esa información disponible. Tenemos un estudio, por ejemplo, para San Francisco, para saber los patrones de movilidad. Y está información pública. Nadie controló que en su momento no controlara de no poner la información geolocalizada. Tan sencillo como eso, ¿no? En ese sentido. ¿Vale? Entonces, con lo cual necesitamos, es decir, todo esto implica, de alguna forma, la necesidad de que nuevos métodos, nuevos modelos, en este caso de seguridad, que tengan en cuenta un poco el control efectivo de la información. Y ahí está interesante la última parte que es de la presentación previa, de la parte de blockchain, porque justamente uno de los escenarios que ahora mismo se ve como posible evolución es el hecho de que poder controlar, tener trazabilidad de la información que yo proveo. ¿Vale? Y la trazabilidad, una tecnología como blockchain exactamente nos permite esa trazabilidad. Saber quién ha hecho y quién lo ha hecho de alguna forma, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, en cualquier caso digo, con esto quiero decir es que, como siempre, hay un montón de retos. Lo bueno o lo malo, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Es que tecnologías hay y se están desarrollando, es parte, digamos así, de la parte de investigación, que también comentará Javier, que de alguna forma ahora se están integrando y poniendo en conjunto para intentar un poco resolver todo este tipo de... dar soporte a todo este tipo de procesos, ¿no? Bueno, al final, esto es lo que comenté, la idea del Big Data al final, lo que nos está generando es un poco lo que nos genera un poco la idea de que al final pues tengo información, se genera, se almacena, toma decisiones y al final todo ese proceso al final genera muchísima información sobre qué está pasando en el tema de la ciudad, ¿no? Obviamente los retos aquí son, como he dicho anteriormente, cómo controlar y cómo incentivar el hecho de que la gente proteja los datos también. Es decir, muchas veces, como he dicho anteriormente, no es un problema solamente de que uno tenga o no de tecnología, es que el usuario sea capaz de identificar por qué quiere proveer datos y para quién. Y si tiene un beneficio o no. Poniendo el ejemplo antes de las redes sociales, siempre pongo el ejemplo de los jóvenes. Es decir, la gente comparte hoy información, que es joven, que dentro de 20 años a lo mejor se echará la mano a la cabeza de cómo compartió esa información. ¿Vale? O incluso algunos escenarios, la gente prefiere compartir información. Siempre pongo el ejemplo no voy a decir que en mi caso, pero bueno, puedo decir muy, muy cercano a mí, que una persona, un joven, es decir, que estaba dispuesto a que se le traqueara dónde estaba a cambio de que se le diese más ancho de bando en su móvil. ¿Sí? Una negociación con el padre, decir, oye, a mí me da igual, que me veas siempre y cuando me des un beneficio. ¿Tengo un beneficio? Sí, que después ya no me interesa, pues lo cambio, ¿no? O sea, pero tengo que tener esa capacidad un poco de controlar ese tipo de posibilidades, ¿no? En ese sentido.
Y por sobre todo, eso implica también tener la capacidad, por otro lado, de publicar qué quiero que se ponga y quién quiere ver esos datos, ¿no? Esto, la parte, y eso está muy ligado, por ejemplo, ahora mismo con la necesidad de integrar, en virtud o no del uso de la nueva reglamentación de protección de datos, mecanismos de control en la forma en que se accede y se provee la información. Y tener un control exhaustivo de ese tipo de procesos, ¿no? Obviamente eso puede llevar al final a escenarios, como digo yo, es posible conectar cualquier cosa, o nos interesa conectar cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, o sea, al final, esa disyuntiva siempre existirá. Obviamente, si no conecto no tengo problema, pero si no conecto también pierdo los beneficios, ¿no? Entonces, de alguna forma, son retos que yo tengo que tener la capacidad de discernir si quiero o no quiero realizarlo, ¿no? Desde un punto de vista más técnico, no voy a entrar mucho en detalle, primero porque tampoco hay tiempo, pero también identificar que cuando estamos hablando de esto parece una cosa muy estática, pero realmente no lo es. Es decir, uno de los grandes retos que hay ahora mismo en general, con Internet de las cosas, y obviamente tiene su impacto en las ciudades, es que cuando yo hablo de un dispositivo no es un dispositivo que yo llegue, lo configure y se acabó. O sea, lo que tiene esto es lo que se llama un ciclo de vida. Y el ciclo de vida tiene desde que yo lo saco de una caja, lo intento integrar en mi entorno, lo configuro, empieza a funcionar y a lo mejor tengo que modificar su comportamiento o sustituirlo. Es decir, pensemos en un sensor que ponemos en una habitación y por lo que sea queremos posteriormente moverlo a otro sitio. Todo ese proceso tiene que estar controlado desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad. Es decir, es lo que se llama, pues, todo el proceso de operación, que va desde el bootstrapping hasta el commissioning y lo que es la parte operacional y después lo que es la reconfiguración en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea es que todo este proceso, además, tiene que ser regulado, tiene que estar controlado y al mismo tiempo tiene que ser automático, que es uno de los retos asociados, porque, claro, obviamente, un dispositivo vale. En un edificio podemos tener 1000 o 2000 sensores solamente relacionados con temas de temperatura, humedad, presencia, etc. Es decir, no es impensable que alguien esté configurándolos a mano en ese sentido, ¿no? Con lo cual, lo que debo disponer son procedimientos automáticos en el cual el flujo de todo este proceso esté controlado. Un poco lo que se ha dicho anteriormente del diseño, ¿no? El diseño seguro y basado en principios de privacidad y seguridad en ese sentido, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, aquí pueden ver un escenario. Este, por ejemplo, es un despliegue que se ha hecho y la identificación aquí pueden ver, no se ve mucho, pero vamos, para que vean de aquí, diferentes fases del proceso de vida de un dispositivo y las diferentes interacciones entre diferentes entidades de seguridad. Este es parte de un proyecto europeo en el cual se ha hecho un poco el diseño de ese tipo de configuraciones, en la cual pues, se va desde el modelo, como he dicho aquí, desde el proceso de bootstrapping y commissioning al proceso de discovering y provisioning de seguridad y los mecanismos operacionales. Aquí pueden ver la complejidad en cierta medida, donde estamos hablando que esto de aquí es un sensor, ¿vale? Es un elemento y todo eso tiene que estar integrado dentro de una arquitectura de infraestructura que provea los servicios de autenticación y autorización, ¿no? Y para todo esto existen protocolos, existen modelos que se pueden aplicar y que de alguna forma ahora es parte del proceso, como he dicho antes, de integración tecnológica que se está haciendo, donde se está recuperando mucha de la información, muchas de las soluciones que se habían estado utilizando años antes en otro tipo de escenarios de seguridad, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, esto es una presentación, se la he copiado, vamos, con su permiso, en este caso de Vint Cerf. Saben, Vint Cerf es, bueno, uno de los padres de Internet, donde él fijaba, digamos así, cuál entendía que son los retos futuros. Él tiene dos fijaciones, la Internet planetaria o interplanetaria, es decir, cómo llevar Internet a los mundos del sistema solar, en ese sentido, y por otro lado, el IoT, porque él entiende que ahí hay otro escenario, otro es el cosmos y esto es el microcosmos, ¿no? de la cantidad de dispositivos que se pueden conectar, ¿no? Y él identifica como uno de los grandes retos la parte de la gestión de la identidad asociada a los sensores, a los objetos, básicamente, ese escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, una de las cosas que hay es que, y eso es uno de los trabajos que estamos realizando en ese sentido, es que, y está ligado también con la idea también como una posible extensión del concepto de blockchain, es el hecho de que al final un objeto, una cosa, es otro elemento más, como he dicho anteriormente, que participa en una comunicación. Recuerden que, bueno, para los que sean más de la parte de informática, en el sentido de decir, al final es un punto de conexión, es un socket, una conexión que está identificado por una serie de parámetros. Uno de esos parámetros puede ser los parámetros relacionados con la identidad, la identificación de ese punto final de conexión, concretamente. Entonces, lo que plantea es que cualquier objeto debe tener una identidad, que en algunos casos esa identidad viene derivada de quién es el usuario que la está utilizando. Yo cedo parte de mi
mi contexto a que un sensor, por ejemplo, publique mi ritmo cardíaco o mi temperatura o lo que sea, pero él está actuando por sí mismo porque yo le he cedido, le he delegado competencias en un momento determinado, ¿vale? Y ahí hay un proceso de delegación de identidad y de atributos ligados con la identidad, por cierto, con sus correspondientes implicaciones legales, al final en ese mismo proceso. Así que hay más connotaciones. Su planteamiento es que al final, como he dicho antes, la gestión de la identidad de estos datos es relevante, ¿no? En ese sentido. Y es lo que planteaba el escenario, ponía un escenario muy interesante, el hecho de que el día de mañana en casa, bueno, que el escenario que él pone, en una casa todo está conectado, todo estará cada vez más conectado, y yo tengo control, yo he creado un entorno. ¿Qué pasa cuando yo invito a un amigo y quiero que utilice mi equipo de música? ¿Cómo le autorizo para que él pueda utilizar ese equipo de música y hacer uso de los recursos que hay disponibles en mi casa? Tengo que cederle derechos, es decir, viene una entidad, esa entidad, que puede ser una persona o puede ser un objeto, en ese sentido, y viene y forma parte de mi contexto de seguridad y yo le tengo que ceder control sobre parte de mi escenario. Todo eso implica que ese escenario es lo mismo que podemos ver el escenario que puede ser, que puede ser un escenario de una ciudad. Es decir, el tener la posibilidad, por ejemplo, es que yo voy en un parque, en ese sentido, y lo que utilizo es la infraestructura pública para poder transmitir información relevante mía, pero que quiero que sea privada, quiero que esté controlada, porque al final quiero que, como antes alguien comentaba, si me pasa algo, quiero que alguien vaya y reaccione ante esa situación. Pero utilizo una infraestructura que ya existe, que es la de la ciudad, para proveer esa información. ¿Cómo controlo yo que esta información que la estoy transmitiendo tenga que utilizar, pueda ser privada, cifrada o pueda ser suficientemente controlada para permitir ese tipo de escenario, ¿no? O, en el caso de la ciudad, ¿cómo permito yo que alguien, ¿no?, un vecino, pueda acceder a mi casa durante un cierto periodo de tiempo que yo estoy fuera? ¿Vale? En ese sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, todo eso implica el tema que lo he dicho antes, de la configuración. Estos son escenarios, básicamente, que se están experimentando en diferentes proyectos. Este, por ejemplo, es el proyecto Societal, donde básicamente la idea es que construimos lo que es, se define lo que es una especie de entorno o contexto de seguridad ligado a una persona o una entidad que tiene en un momento determinado acceso a ciertos recursos y que en un momento quiere o compartirlos o requerir a otra entidad que puede ser otra persona, obviamente, que le permita el acceso. Por ejemplo, fundamentalmente, yo quiero acceder a una puerta accediendo a un edificio, en este caso, por ejemplo, una facultad. Yo voy a llegar a mi despacho y yo quiero tener acceso a la puerta. La puerta es una entidad que es capaz de responder ante una solicitud mía y tiene que comprobar si yo estoy autorizado para acceder a esa puerta y abrirse la puerta, en ese sentido, si soy yo, ¿no? Y además, si estoy en la cercanía, porque claro, abrir la puerta desde mi casa a no sé cuántos kilómetros no tiene ningún sentido. Tiene que tener en cuenta el contexto, que es que yo esté situado enfrente de la puerta, en ese sentido, ¿no? Que son los temas, ¿no? Bien, bueno, estos son la parte que hemos dicho antes de requerimientos generales que podemos estar hablando, la necesidad de tener en cuenta el privacy by design que hemos hablado antes, los mecanismos selectivos, por ejemplo. Una de las cosas que ahora mismo se están trabajando mucho, y perdón porque se me olvidó traducirla, se está trabajando mucho en el hecho de que yo tenga control de identificar qué información de la que yo estoy disponible quiero que se vea de mí, en ese sentido, dependiendo de quién me la requiera y cómo me la requiera, concretamente, ¿no? Es decir, el ser selectivo en la forma que yo tengo de exponer los datos que hay sobre mí, en cierta medida. Eso es lo que se llama selective disclosure o minimal selective disclosure, y básicamente lo que permite son tecnologías que al día de hoy soportan el hecho de que yo pueda gestionar ese tipo de soluciones. Por concretar, y para ir cerrando, sí, la idea es que, por ejemplo, esto es lo que implica el que seamos capaces de integrar, en el caso de plataformas, y aquí vuelvo al escenario que se ha dicho anteriormente de las ciudades, en las típicas plataformas que ahora mismo se están planteando las ciudades inteligentes, concretamente, en las cuales saben que hay varias propuestas, o no estándares, pero sí, pues, digamos así, una serie de sabores en cuanto al tipo de plataforma, el ser capaz de integrar una serie de componentes, que son lo que ven aquí. Esto es lo que por ejemplo se ha hecho en el proyecto Smarty, concretamente, donde fundamentalmente se han añadido
mecanismos para posibilitar que el control de la información que se está propagando pues siga por una serie de principios de privacidad y seguridad en cuanto a su, tanto la integración de los elementos dentro de la plataforma como posteriormente la distribución de la información que se hace desde la plataforma, ¿no? Aquí tienen algunas de las tecnologías en las que nosotros trabajamos, he dicho ABE, por ejemplo ABE, que permite pues, la transmisión de datos de forma cifrada, controlada a determinados entornos, por ejemplo en determinados grupos, de tal forma que tenemos control sobre quién está leyendo lo que estamos transmitiendo. Tenemos mecanismos de control de acceso, por ejemplo, basados en tecnologías de CPAVE, en ese sentido también, como he dicho, que permiten justamente manejarlo. Y aquí pueden ver un escenario, por ejemplo, en los cuales se ha hecho ese tipo de despliegue. Corresponde a un escenario de un edificio donde hay pues, un típico control, como ven aquí, se ha integrado tecnología que ven aquí. Estas son las distintas soluciones, digamos así, tecnológicas que se han integrado, que lo que permiten es al final que desde sistemas de cuadros eléctricos, donde se meten, digamos así, la parte que tiene que ver con el control de los sensores, en este caso de aire acondicionado, iluminación, control de acceso, etcétera, se demuestra el hecho de que incluso con dispositivos que son, digamos así, limitados y en algunos casos propietarios, que se deben conectar a través de este dispositivo de gateway, por ejemplo, somos capaces de desplegar una solución que más o menos conserve una serie de propiedades de seguridad y privacidad acordes con lo que se define en el conjunto de requerimientos, por ejemplo, que estaban en este tipo de planteamientos, ¿no? Concretamente. De hecho, este escenario es bastante interesante porque ligado con la privacidad, aquí, por ejemplo, se demostró, aquí no lo he puesto, pero se demostró el hecho de que hay ciertas veces que cierta información de privacidad tiene que ser manejada solamente por determinados usuarios. En concreto, el escenario era personas con discapacidad que están en un momento determinado en un determinado edificio. Normalmente nadie tiene por qué saber nada de quiénes son esas personas, no tienen que identificarse, solamente se deben identificar las personas con discapacidad en caso de una posible situación de emergencia. Con lo cual, en ese momento, se tiene que desvelar la información específica, si es una situación contextual, una información específica de quiénes son esas personas y dónde están localizadas, para que de esa forma alguien pueda ir a recuperarlo, ¿no? Un poco este es el escenario que se planteaba, ¿no? Aquí muestra otra vez el conjunto de tecnologías, componentes de seguridad, etcétera, que se han desplegado para resolver ese tipo de problemática, ¿no? Similar, por ejemplo, a este escenario que tenemos el proyecto de EU con Japón, donde fundamentalmente allí, de hecho, tienen también un problema muy similar en cuanto al tema de control de la información, y donde la idea que lo que plantean son escenarios en los cuales pues, el usuario es capaz de identificar qué atributos quiere él que se vean en función de qué servicios, de tal forma de que cuando el usuario accede al servicio, automáticamente la plataforma le provee al servicio el conjunto reducido de datos exclusivamente ligados con que el usuario ha identificado como que son relevantes para ese servicio, concretamente, ¿no? Y eso es un proyecto que tiene además, esto lo están desarrollando, lo estamos haciendo con ellos para la preparación para la Olimpiada del 2020. Y ya acabo, como he dicho anteriormente, sobre la idea conceptual o digamos más experimental. La idea es que ahora mismo tenemos un proyecto, en este caso el de Mi Murcia, que es el que he dicho anteriormente, es el proyecto de la ciudad de Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, para desplegar una plataforma de Smart City, donde, aquí no se ve bien, pero bueno, la experimenta, mientras sale el concurso, que tarda su tiempo y lo convoca Red.es, etcétera, se ha hecho un prototipo donde fundamentalmente, aquí no se ve bien, pero bueno, aquí les puedo indicar, hay un conjunto de sensores ya integrados de comportamiento de ciudad, es decir, sensores de generación eléctrica, consumos, hay tranvía, autobuses, estaciones meteorológicas, es decir, todo aquello que hemos hasta ahora vamos a meter los GPS de los coches, las bicicletas, etcétera, etcétera, ¿no? La ciencia compartida, ¿no? Y fundamentalmente, por ejemplo, ligado con la eficacia energética y ligado con lo que he dicho anteriormente, por ejemplo, uno de los experimentos que estamos realizando es justamente el cómo controlar quién puede ver la información de consumos, en ese sentido, porque al final, pues bueno, aunque sea información, en algunos casos información pública, en algunos casos no lo es tanto, porque puede ser que sea información, de hecho, relativa a pues, funcionamiento de un edificio o de una planta de un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, la idea es integrar parte de esas tecnologías que estoy diciendo justamente para demostrar las funcionalidades, ¿vale? Y con esto concluyo. Yo, para mí, siempre lo que me gusta siempre recordar, y con esto es la última quizás característica, es que fundamentalmente, la diferencia fundamental es que, además se ha dicho anteriormente, el principio debe de cambiar. Es decir, la seguridad y la privacidad entiendo que tienen que ser objetos de primera clase. Es decir, siempre
y sobre todo los que somos de los ámbitos más tecnológicos, seguridad siempre, y ahora todavía privacidad quizás menos, era siempre lo último que se tiene en cuenta. Ahora justamente tiene que ser la vuelta atrás, vuelta a la inversa, es decir, o desde el principio se diseña y se tiene en cuenta cómo se van a usar esos datos, o estamos en una situación muy complicada, que es la que, y ahora además tan complicada como que la reglamentación que se va a poner en marcha va a obligar a que eso sea así, en ese sentido, con lo cual si ahora tenemos esa necesidad, desde ahora quizás forzados a la hora de diseñar la solución, en ese sentido. Y sin más, puedo acabar, ¿no? Es decir, como chiste, ¿no? En el sentido de hay que tener cuidado, ¿no? En todo, ¿no? Sí, al final puede ser que quien esté contactando conmigo, ¿no? Sea el lobo feroz. Y por lo tanto, pues bueno, pero es parte de la naturaleza de las posibilidades que tenemos ahora y hay que vivir con ello y hay que saber vivir con ello. Si no hay que tener miedo, lo que hay que poner es los medios para saber cómo resolver ese tipo de problemas, ¿no? Básicamente. Y ya está. Por mí he intentado